El problema está cuando se cruza la necesidad de la gente con la política, ¿sí? Y esa es la parte que quizás nos indignó a todos con el tema de los planes sociales. Nosotros venimos siguiendo este tema de 2022, desde que salió a la luz. ¿Se acuerdan del caso Cero? Bueno, nosotros venimos siguiendo desde ese momento cada nota que podíamos hacer con alguno que se hayan tildado de cabecilla, algún informe, el informe técnico contable, algún abogado, el fiscal, el gobernador, un puntero o referente social, digamos, todo lo pudimos traer, lo fuimos trayendo. Y hoy queremos traerte esta información porque acá es la parte que jode. En todo este tiempo te fue jodiendo que se tocara la necesidad de la gente. Y acá yo quiero que veas este archivo retenido Silapro 04 del 30 de agosto de 2017, también creado por Pablo Sanz. Que volvemos a decir, no cambia en sí quién lo haya creado, él estaba encargado de la administración, pero básicamente lo que importa es el contenido. No se presentó, cheques retenidos, porque no se presentó a votar, Bueno, tiene domicilio en Cipolletti, porque el general Godoy, porque es empleado público. Claro, porque es empleado público no debes cobrar si sos empleado público, claramente. Pero el no se presentó a votar se repite constantemente. Con un decreto se crea el subsidio provincial para la desocupación laboral. Subsidios que estaban creados por decreto. El primero, decíamos, para lo que es el ejercicio 2016, y de allí se siguió haciendo. Te quiero contar que de 2015, o de esa fecha hasta 2017, a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia. Omar Gutiérrez como gobernador, ministro del área esa, Mariano Gallo. Decíamos, mes de campaña, que veíamos cómo iba aumentando el flujo en las planillas informales en meses de campaña. Bueno, de repente el flujo formal también aumentó drásticamente en meses de campaña. Hay un decreto, venía siendo por mes todo, bueno, de repente se decide hacer un decreto por 3 meses. Casualmente, julio, agosto, septiembre de 2019. ¿Cuánto? 50.673.000 pesos. Lo que es igual a $1.150.000 de ese momento. $1.150.000, todos juntos manejaban los planes sociales de la provincia de Neuquén, por decreto del ministro con el aval del gobernador. Silapro 20, que era el que concentraba esta mayor cantidad de dinero, 1.004.000 pesos en junio, en agosto del 2018 861.000 pesos baja, sube en septiembre 1.561.000, en noviembre que dijimos, en noviembre de 2018 que era interna la MPN, de repente sube a 3.200.000 pesos. Hace ruido, ¿no? En diciembre sigo el mismo monto, en marzo 3.350.000, en abril 3.350.000 y ya para la época netamente de campaña 4.350.000 pesos, que eran $75.000 de ese momento. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? No nada, no estamos queriendo decir nada. Estamos diciendo que misteriosamente, lo vemos acá, ¿sí? Esto es de agosto de 2019, Sonia Castro, PCA, Garay, Esther, Silapro 20 y un montón de nombres, sacaban todos los días, o casi todos los días, 48.000 pesos. Y los depositaban en Silapro 20. Todos los nombres, los bloques, todo. Y abajo números de cheques. Que tranquilamente se podrían rastrear. Pero esa no es tarea nuestra. La nuestra es llevarte la verdad y por lo menos que tengas la información que no se quiso mostrar en otro lado, porque esta información no la inventamos. Esta información está en Fiscalía. Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. El Observador, 98.3. El medio ambiente no se defiende solo. Necesita leyes, compromiso y decisión. Defendemos la ley, protegemos la naturaleza. No negociamos el derecho a un ambiente sano. Martín Robledo y Asociados. Estudio Jurídico y Ambiental. Aten Capital, en lucha, y el movimiento de jubilados y jubiladas. Bahamón de Seguros Generales, Avenida Olascuaga y Richieri, y Collón Curá esquina Salto Grande, Neuquén.
Municipalidad de Cutralco. XGen. Dedícate a ser tu mejor versión. Islas Malvinas 260, Neuquén. Derecho y estrategia jurídica. Compromiso. Idoneidad. Cada caso es único. Cada cliente, también. Sarsuri Castiglioni, abogados. Wokra, Rincón de los Sauces. Conducción, César Godoy. Complejo Solar, Apart Hotel. Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Betania Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti. Ahora vos también podés colaborar con la producción de este programa. Si te gusta el contenido que ves y crees que es posible un periodismo independiente, crítico y sin censura, sumate a nuestra comunidad colaborando para favorecer una prensa libre. Dona lo que quieras, lo que puedas, las veces que quieras. Búscanos en Mercado Pago como enfocados.tv.mp. Con tu aporte, grande o pequeño, nos ayudarás a seguir contando las verdades que otros prefieren silenciar. Sumate. Porque sin vos, no hay prensa libre. Nuevo programa de Enfocados y como viste ya en pantalla enfocados.tv.mp, la forma que tenés de colaborar con esta producción, así seguimos haciendo ese contenido que tanto te gusta. Y obviamente te mangueamos, pero también te queremos agradecer porque hay mucha gente que está ayudando, aportando ese granito de arena y la verdad que nos sirve muchísimo, sobre todo pensando en esos dadores de pauta que lo que no pueden controlar justamente es tu aporte por Mercado Pago. Bueno, hecho ya ese mangazo, lo que vamos a hacer es empezar correctamente ya este programa de Enfocados, que es un programa especial. Hoy vamos a volver a tocar el tema de los planes sociales, la estafa con los planes sociales. Pero, ¿por qué? Dirás, si ya hubo un juicio que terminó el 2025, ¿qué hay de nuevo? Y bueno, justamente hoy tenemos mucha información y tenemos también un cruce de datos que te va a mostrar que eso que se decía, que el juicio y que todo lo que correspondía a las maniobras iba de 2020 a 2022, nada más, bueno, al menos de 2016 tenemos indicios de que se estarían realizando las maniobras, las mismas o muy, pero muy similares, con la misma cantidad de personas, las mismas formas básicamente. Pero todo eso lo vas a ver en este programa exclusivo de Enfocados, con cruce de datos, con información única, como te solemos mostrar acá en Enfocados. Y vamos a arrancar con algo que tiene que ver con un disparador, que es palabras, testimonios de Viñaroli sobre final de año, en diciembre, en una entrevista, primero en el U5, después bajada, transcripta a lo que es la mañana de Neuquén. La vemos en pantalla, Jorge, porque me parece muy interesante el porqué de Viñaroli decir que no se investiga más allá del 2020. Y él habla de que es imposible rastrear, porque antes se cobraba con cheques globales y antes no había planillas paralelas, dice. Antes no había planillas paralelas. Bueno, recordemos que lo que se llevó a juicio es la parte de extracciones ráfaga, que se cruzó con el banco algunos videos, había algunos registros y con eso se probó lo de 2020 a 2022. Supuestamente de 2020 para atrás no tienen pruebas, no había un modus operandi similar. Pero pasamos a otro archivo muy interesante, que es este que tengo acá y que vos lo vas a poder ver ahora, porque Jorge, te voy a pedir que pongas esta nota en el Río Negro, que muestra evidencia que sí se tomó en cuenta, evidencia que sí se usó en el juicio, y lo podemos ver en este archivo Excel creado por Lucía Soto en 2022, donde se ve una planilla informal, ¿sí? Una planilla informal de esas que, según Viñaroli, atrás del 2020 no existían. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Bueno, nombres varios, montos cobrados de 49.500, 48.000, más, menos también. Bueno, una planilla totalmente irregular. ¿Y qué es lo que nos encontramos nosotros? ¿Por qué queremos aportarte algo distinto? Algo que no se vio hasta este momento. Bueno, justamente decirte que en 2022 y 2023 hubo allanamientos, recordarás. Y allí se secuestró diferentes tipos de celulares, computadoras, datos, información. Cadenas de custodias que se registraron como esta, que acá tenemos la terminación 620 en esta cadena de custodia. Y allí hay diferentes archivos muy, pero muy valiosos, muy elocuentes,
que tienen creadores y que tienen fechas. ¿Pero por qué es importante esto que te digo de las fechas? Bueno, las fechas son importantes porque muchos podrán decir, y está bien, es una defensa lógica, que uno como espectador lo haría también, y si ese Excel que estás mostrando ahí en Enfocados lo hizo alguien para zafar del juicio, ese archivo que estás mostrando se hizo después, quieren barrar a alguien. Bueno, justamente hoy lo que vas a ver en este programa es material único, material que tiene Fiscalía, porque se hizo en los allanamientos, y material que tiene creadores y fechas de 2015, 2016, fechas que no se contemplaron. Así que vamos a arrancar, después de dicho esto. ¿Recordás esta planilla que te mostré recién? La que viste muy prolijamente de manera digital que mostró Jorge. Bueno, el primer archivo similar a eso no es de 2020, sino de 2016. Globales 127.645 es el primer archivo que tenemos registro nosotros, por lo menos, que se realiza esta contabilidad informal. Nombres, servicios, gastos varios, con plata de desarrollo social y con algún registro que se hace una contabilidad, decíamos informal. No, por ejemplo, 2 del 11 del 2016, letrado 30.000 pesos, Herrera 40.000 pesos, camioneta 9.000. Bueno, eso que según Viñaroli no existía, esas planillas informales, ya tenemos cuenta que existía en noviembre de 2016 y está en la cadena de custodia. Pasamos al siguiente archivo. Hoy, Jorge, te voy a hacer laburar, Jorge, hoy. Hoy te voy a hacer laburar porque pasamos a mayo 2017, globales mayo 126.763. Así aparece en la cadena de custodia. Y lo que podemos ver son ya otro tipo de archivos donde, vos lo estás viendo ahora en pantalla, vemos gente cobrando montos cercanos a 50.000 pesos, servicios, gastos varios, nombres que después con el tiempo se van a ir repitiendo. Estamos hablando de 2017, gente que incluso después fue tenida en cuenta para el juicio y que ya figuraba al menos en 2017. Pero ¿qué es lo que pasa en esa fecha? Yo estoy, perdón, por ahí un poquito de prolijidad, me la van a saber entender, pero hay tanta información que no quiero perder pisada. Así que, ¿qué es lo que pasa con justamente esta contabilidad informal o este modus operandi? Bueno, claro, en esa época, que es un poco lo que decía Viñaroli, él dice no había cheques individuales, se hacían cheques globales. No había planillas informales. Bueno, planillas informales ya estamos viendo que había. Y esto de los cheques globales, mirá, vamos a chusmear esto que tenemos acá. Es una planilla que está hecho un mail o justamente un pedido. El 22 de junio de 2017 se le pide a quien era coordinación de administración del Ministerio de Gobierno y Justicia, Santiago Morán, que le habilite a referentes sociales cobrar cheques. Bueno, el número del cheque, 50.000 pesos, otro número de cheque, 50.000 pesos, varios para el subsidio de desocupación laboral, mes de junio 2017, ¿verdad? Estamos diciendo que había gente, referentes que cobraban cheques muchísimo más amplios de lo que era el subsidio en aquel momento. Estamos hablando que en ese momento cobraban de 600 pesos a como mucho 5.000, dependiendo del caso de vulnerabilidad. Bueno, acá había referentes que se llevaban 50.000 pesos, que los cobraban ellos y que en teoría, y que en muchos casos, seguramente en muchos casos, hacían los deberes. Es decir, ¿qué quiere decir esto? En muchos casos después rendían cuentas, decían, bueno, esto le fui a asistir a tal familia, tengo esta planilla de gente muy vulnerable que ayudamos con esos 500, 600, 800, y así iban rindiendo cada vez que pedían 50.000 pesos. ¿Por qué se haga de esta manera? Ustedes dirán, che, pero es medio turbio, ¿no? Es medio turbio que alguien maneje 50 lucas, manejar plata. Ya a uno le cuesta confiar plata a un conocido, imagínate que tu plata la maneje un completo desconocido o un referente barrial. Pero bueno, ¿qué pasa? Estos cheques globales se daban de esta manera porque, había lugares del interior que no tenían cajeros de VPN, había urgencias. Entonces, claro, lo escuchaste a Aarón Escobar acá en Enfocados. Podés ver la nota en el canal de YouTube. Él contaba, claro, nosotros recibíamos esos 50.000 pesos, lo hacíamos efectivo, lo hacíamos dinero efectivo, después rendíamos cuenta. Es más que válido que eso suceda de esa manera. Pero bueno, ya tenemos registro que había en ese momento
gente cobrando referentes sociales, punteros también, que hay una diferencia entre el referente social y el puntero. El referente social es el que ayuda y demás, el puntero por ahí tiene alguna finalidad más netamente política. Pero bueno, que recibían esos 50.000 pesos. Sin embargo, nos encontramos con esta otra manera de cobrar los planes en ese momento. Estamos hablando de enero de 2018, gente. Enero de 2018 es un cheque individual, ¿sí? Que por ahí decía Viñaroli que no existía en aquel momento. Sí existían, firmado por Gallo, firmado por Seigenthaler. Dice no a la orden. Nosotros tapamos, filmame acá Jorge, bueno, tapamos obviamente el nombre de la persona, no queremos revictimizar a nadie, no queremos exponer a nadie, pero sí se puede ver en este cheque que dice no a la orden, es decir, que lo tiene que cobrar la persona, ir a retirarlo, es individual el cheque. Bueno, sin embargo, acá en este caso firma una mujer Gatica. Decimos mujer porque tenemos acá el registro de que es una persona justamente conocida que figura después en otros registros. Acá lo mismo. Otro más acá, Mura Mayra, secretaria de Abel Di Luca, firmando en este caso este cheque que tenían que cobrar también no a la orden. Pero todo esto mostrando un poco, como decíamos, que se cobraban cheques individuales también. Y así como había una planilla informal, que es la que mostramos recién con estos globales y demás, vemos la planilla formal. Y te pido, Jorge, acá que me des una mano mostrando Libro Banco septiembre de 2017. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ustedes la pueden ver en este momento. Ahí se ven montos de 600 a 5.000 pesos. El número de cheque, y esto es importante porque es individual el cheque. No solamente se cobraba, como decíamos anteriormente, los globales, con los referentes y demás. Se ve el número de cheque, la localidad, el programa, el nombre, el DNI, el monto, ¿sí? Y vemos cuándo fue creado el archivo. ¿Vemos cuándo fue creado? 26 del 9 de 2017 por Pablo Sanz. Que decir que Pablo Sanz crea los archivos no necesariamente no le da más culpa de la que puede llegar a tener ni nada por el estilo. Simplemente que estaba encargado de esa administración y que justamente durante todo este tiempo se fue repitiendo el mismo sistema, ¿sí? Y miremos ese listado bien que decíamos, porque se ven cheques cobrados de manera individual. Ya no se ve entonces ese cheque global únicamente. Así que de alguna manera ya podemos mostrar en estos primeros minutos de este informe que había planillas informales, así como había planillas formales, que había cheques globales, pero también había cheques individuales. Y vamos a pasar, yo sé que por ahí te vas a marear un poquito, yo sé que vas a decir, che, es mucha información. Bueno, ahora, créeme, podés pausar el video, podés hacer lo que vos quieras. Vamos a ir a una de las partes más jugosas de este informe. ¿Por qué? Porque el problema está cuando se cruza la necesidad de la gente con la política, ¿sí? Y esa es la parte que quizás nos indignó a todos con el tema de los planes sociales. Nosotros venimos siguiendo este tema de 2022, desde que salió a la luz. ¿Se acuerdan del caso Cero? Bueno, nosotros venimos siguiendo desde ese momento cada nota que podíamos hacer con algunos que se habían tildado de cabecilla, algún informe, el informe técnico contable, algún abogado, el fiscal, el gobernador, un puntero o referente social. Digamos, todo lo pudimos traer, lo fuimos trayendo. Y hoy queremos traerte esta información porque acá es la parte que jode. En todo este tiempo te fue jodiendo que se tocara la necesidad de la gente. Y acá yo quiero que veas este archivo retenido Silapro 04 del 30 de agosto de 2017, también creado por Pablo Sanz. Que volvemos a decir, no cambia en sí quién lo haya creado, él estaba encargado de la administración, pero básicamente lo que importa es el contenido. No se presentó, cheques retenidos, porque no se presentó a votar. Bueno, tiene domicilio en Cipolletti, porque el general Godoy, porque es empleado público. Claro, porque es empleado público no debes cobrar si sos empleado público, claramente. Pero el no se presentó a votar se repite constantemente allí en ese momento. Y decíamos, esto se da el 30 de agosto de 2017. ¿Qué pasaba
te quiero poner un poquito en contexto. ¿Qué pasaba en agosto de 2017? ¿Qué había? Porque ahora nos olvidamos un poquito de todo y es lógico, estamos en el día a día. Estaban las elecciones PASO a diputados nacionales. ¿Sí? En un lado iba el MPN con Alma Chanizapán y del otro lado David Schlereth. También iba el peronismo, ¿no? Pero los principales, de hecho ganó esa PASO, la ganó David Schlereth. Bueno, hay gente que por no ir a votar entonces se le retiró o no le permitieron cobrar ese cheque en ese mes puntualmente electoral. Y como obviamente acá tenemos la necesidad de mostrarte todo, de llevarte la verdad, queremos también ir año a año. Yo sé que volvemos a lo mismo, puede sonar un poco engorroso, pero vamos a pasar a 2018 donde empieza a aceitarse todo un poco más, ya empieza a haber otro tipo de orden, empieza a haber ya otro color y otro calor también político en escena. ¿Qué pasaba en 2018? Pelea de Omar y Rolando Figueroa, ¿te acordás? Pelea caliente entre Omar y Rolo. En mayo había un acto muy importante de lealtad de parte de Omar Gutiérrez, que compartimos un poco lo que pasaba en ese acto para refrescar un poquito en esta nota que hace la colega Sofía en La Mañana de Neuquén. Pero yo lo que te muestro es que con ese contexto, mientras vemos un poco lo que pasa en esa nota, algunas imágenes y demás, es lo que sucede a la par, que es lo que ese movimiento que se va dando con respecto a los planes sociales. Esas planillas irregulares empiezan a tomar calor también. Vemos globales enero 2018, Jorge, por favor te pido ese archivo, globales enero 2018, aparece ya la palabra campaña. Un monto chico quizás. Un monto chico, pero aparece la palabra campaña. Y recordemos que estos fondos, el monto puede ser cualquiera, pero esto era plata con otro fondo, o con otro fin, mejor dicho, ¿no? Y sin embargo, aparece la palabra campaña. En agosto, poneme globales agosto de 2018, y yo acá a mano tengo uno muy similar, que mientras ustedes ven en pantalla este globales agosto de 2018, se puede observar, gente, los bloques de personas cobrando 50.000 pesos. Esto es tremendo. Montón de personas cobrando 50.000 pesos o montos muy cercanos a 50.000 pesos, días continuados, días seguidos, personas repetidas no solamente en esta planilla, sino en otros meses, en otros años, en otros. Y que justamente no fueron tenidos estas planillas que vemos que son muy elocuentes, porque estamos hablando de manejos de plata de los planes sociales. Bueno, estas planillas misteriosamente no fueron tenidas en cuenta. Y son personas que sí, después más adelante la vemos que estuvieron con algún rol en el juicio. Algunos llegaron al juicio, otros quedaron en el camino, y sin embargo, todo lo que se ve acá no fue tenido en cuenta. ¿Recuerdan los nombres que fuimos viendo en la primera planilla, la que sí se tomó en cuenta, esa evidencia que sí se tomó en cuenta? Bueno, muchos nombres se repiten, pero se decidió ir a juicio con lo que es de 2020 en adelante. Y nos vamos, ahora sí, yo creo que empieza la parte... antes de pasar al 2019, que es la parte caliente, noviembre de 2018 también marca otra ruptura. Empieza a subir mucho el monto de los globales. ¿Y qué hay en noviembre de 2018? Ustedes dirán, ¿qué pasaba en noviembre de 2018? Bueno, la interna del MPN, esa que terminó de definir la pelea Omar-Rolo, Omar le gana a Rolo, y también la de quién iba a ser el candidato a intendente por el MPN. Estamos hablando, se disputó entre azules y violetas. Azul, Mariano Gaido. Violeta, Zulma Reina. Ganó Mariano Gaido, que después a la postre iba a terminar siendo el intendente de la ciudad de Neuquén. Elecciones que serían el año que viene. Y como decíamos, todo esto se definió en noviembre de 2018. Ahora sí, nos vamos a lo que es el 2019, año netamente electoral. Marzo, campaña a gobernador. Marzo 2019, campaña a gobernador. Septiembre, campaña a intendente. Y por favor, presten atención. Yo lo voy a mostrar acá. Este es Globales Abril 2019 colorido. Miren
Ahora Jorge se los... Sí, ahora Jorge se los va a mostrar bien. Ahora Jorge se los va a mostrar bien cada detalle. Pero yo lo que quiero que miren de todo esto, mientras no me quiero hacer un matete con todo lo que tengo acá, pero la cantidad de nombres que aparecen. En esa planilla que recordamos empezó en 2016, con 4 o 5 nombres. Bueno, hoy tiene esto, ya es una ciudad armada con cada uno, o sea, hay un bloque, Silapro 20 cobrando una plata, Letrado cobrando otra plata, Ricardo, otro bloque de nombres cobrando otra plata, Silapro 04, y todo eso generando montos que salían, como decíamos, de lo que eran los fondos del subsidio de desarrollo social, y en un año netamente electoral, que se me fue por acá, justamente ahí vamos a ver cómo fueron cobrando cada uno de estos referentes, montos gigantes, y concentrando plata que era para, como decíamos, lo que eran los subsidios. Y vemos cómo llama la atención. Quiero que apuntes a lo que es Silapro 20, porque es el nodo que concentra más dinero, recibe más dinero, y en montos justamente de esa época, en este caso abril 2019, pero que fueron medio repetidos, en dólares de $70.000 en adelante concentra solo ese bloque. Y ahí, claro, ustedes dirán, ¿por qué está todo tan gráfico, tan colorido, tan ordenado de esta manera? Bueno, hay que decir, en ese 2019 no había juicio, no había temor y tampoco había pudor. Por eso se generaba esta planilla con los montos que vemos acá. Es el año también, 2019, donde aparece la famosa caja azul. En verdad, donde se aceita. La primera caja azul arranca o el primer nombre de caja azul arranca en 2018 con un número muy elevado, que es de más de 4.350.000 solo para caja azul. Ahí te pido por favor que en este momento, Jorge, informe globales, puedas poner ese archivo, informe globales, donde aparece por primera vez, esto es en 2018 aparece por primera vez la mención de la famosa caja azul, ¿sí? La caja azul que dijo que es, la caja azul que se nombró tanto, la caja azul que no fue tenida en cuenta. Sí, se tomó en cuenta terrenos, una estética, algún beneficio para el restaurante de Ricardo Zoiza. No se tuvo en cuenta la caja azul que estamos viendo en pantalla, que estamos viendo que ya aparecía esta contabilidad informal años atrás. Vuelvo a lo mismo que te dije hace un cachito. Y después voy a tomar un poquito de agua porque ya estoy cansado de tanto hablar. Pero estos archivos fueron creados antes de que alguien tuviera indicios siquiera de que podía llegar a haber un juicio o algo. Eso le da más validez y eso le da otro tipo de sustento a toda esta prueba que estamos mostrando. Y como decíamos, en 2019 es donde de alguna manera se desborda todo, porque está la campaña, tanto a gobernador en marzo como en septiembre a intendente, y empieza a haber otro movimiento en los flujos de dinero, de la manera irregular y también de la forma regular o formal que ya te vamos a estar mostrando. Decíamos que aparece la caja azul, está Globales recibiendo un montón de flujo de dinero y ambas contabilidades conviven al mismo tiempo. Consultados algunos personajes sobre cómo convivía Caja Azul con Globales, explicaron: Caja Azul iba directamente a lo que era la parte política, a la campaña. Todo lo que es gasto relacionado a la política, ahí. Y Globales, en tanto, era todo lo que tenía que ver con los referentes, que por ahí también posibilitaban la parte de la política, pero era la plata que necesitaban para las diferentes cuestiones los referentes. Por eso vemos constantemente a las mismas personas días subsiguientes cobrando montos de 50.000 pesos, eso en Globales, por ejemplo, y vemos Globales agosto 2019. Pero yo te decía recién, el tema es cuando se cruza la política con la necesidad, y te pido especial atención con esto, porque acá pasó algo importante el 30 de diciembre de 2015. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, con un decreto se crea el subsidio provincial para la desocupación laboral. Subsidios que estaban
creados por decreto. El primero, decíamos, para lo que es el ejercicio 2016, y de allí se siguió haciendo. Te quiero contar que de 2015, o de esa fecha hasta 2017, a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia. Omar Gutiérrez firmaba Omar Gutiérrez como gobernador, ministro del área esa, Mariano Gaido. Del 2018 se crea otro decreto similar, la resolución similar, que maneja los fondos también el ministerio, en este caso el de Desarrollo Social. Y allí es nuevamente lo mismo, lo maneja el ministerio y otra vez volvemos a ver lo mismo. Firma Omar Gutiérrez como gobernador y en este caso el ministro de ese ministerio, Mariano Gaido, que lo que genera toda esta situación es que, claro, ¿por qué cambia el ministerio? La estructura y el ministro seguían siendo lo mismo, pero obviamente el plan tenía que, o este subsidio tenía que estar con el decreto marcado, en un caso, en los 2 primeros años, en un ministerio y después en otro. Pero vamos a ver, claro, teníamos el primero que tenemos acá a mano, 8.500.000 pesos para diciembre de 2017, por ejemplo, ¿no? Después tenemos 9.250.000 pesos para mayo 2018. ¿Cuál es el tema, gente? Que de repente en lo que es junio 2019 y más allá de la inflación, que la inflación, bueno, ahora te muestro la inflación, pero más allá de la inflación encontramos con que el subsidio provincial para la desocupación laboral solo de junio 2019, casi ahí en la campaña, 16.891.000 pesos. Solamente en junio ese monto. Cuando uno ve los archivos globales, se encuentra que Silapro 20 concentraba el 25% de ese monto formal que había para los desocupados. Silapro 20 se lleva 1 de cada 4 pesos que había para los desocupados. ¿Sí? 25%, 1 de cada 4 pesos que iba para los desocupados quedaban en Silapro 20, concentrados en ese momento. Y te decía, digo, bueno, pero por ahí la inflación, escuché bien la inflación. En Argentina el 2017 fue del 25%. En 2018 del 48%. Y en 2019 del 54%. De ninguna manera se justifica que de 2018 a 2019 haya habido un 100%, más de un 100% en los aumentos de estos montos. Y sobre todo, esto es, la verdad a mí me llamó mucho la atención, espero alguna explicación. Acá al programa están invitados el juez Quez, Viñaroli, Omar Gutiérrez, Mariano Gaido, están invitados todos. El aporte de repente decíamos, mes de campaña, que veíamos cómo iba aumentando el flujo en las planillas informales en meses de campaña. Bueno, de repente el flujo formal también aumentó drásticamente en meses de campaña. Hay un decreto, venía siendo por mes todo, bueno, de repente se decide hacer un decreto por 3 meses. Casualmente, julio, agosto, septiembre de 2019. ¿Cuánto? 50.673.000 pesos. Lo que es igual a $1.150.000 de ese momento. $1.150.000, todos juntos manejaban los planes sociales de la provincia de Neuquén, por decreto del ministro con el aval del gobernador. ¿Sí? Pasemos un racón, entonces, $1.150.000 tenía a disposición el ministerio para los subsidios con la firma del ministro, con la firma del gobernador. Y justamente, perdón nuevamente por la desprolijidad, me voy a pasar a este archivo que vemos acá, que es Globales Agosto 2019. Por favor, Jorge, yo lo voy a mostrar acá, pero quiero que muestres el avance. Yo, mientras lo ven ustedes en pantalla, lo voy a leer acá. Silapro 20, que era el que concentraba esta mayor cantidad de dinero, 1.004.000 pesos en junio. En agosto del 2018, 861.000 pesos, baja. Sube en septiembre, 1.561.000. En noviembre, que dijimos, en noviembre de 2018, que era interna la MPN, y de repente sube a 3.200.000 pesos. Hace ruido, ¿no? En diciembre sigue con el mismo monto. En marzo, 3.350.000.
En abril, 3.350.000 y ya para la época netamente de campaña, 4.350.000 pesos, que eran $75.000 de ese momento. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? No, nada, no estamos queriendo decir nada. Estamos diciendo que misteriosamente, lo vemos acá, ¿sí? Esto es de agosto de 2019, Sonia Castro, PSA, Garay, Esther, Silapro 20, Silapro 20, Silapro 20 y un montón de nombres, sacaban todos los días, o casi todos los días, 48.000 pesos. Y los depositaban en Silapro 20. Consultada la fuente, dice Silapro 20 era la caja azul. Silapro 20 era la caja azul. Era el azul, dice. Bueno, eso, a ver, a mí no me queda para poder decir si es cierto o no. Le queda a la justicia. Que haga la tarea de la justicia, que se haga al menos que se haga la pregunta, la justicia. Pero, bueno, justamente como para ir de alguna manera cerrando, encontrando un fin a todo esto, yo te decía, Silapro 20 era el azul. Escuchá, hace un año y chirolas hicimos una nota con Sanz. Escuchá esto que decía de Silapro. Aparecen personas al costado con montos de 48.000 y Silapro 20, digo, ¿qué significa eso? Silapro 20, la caja azul es la continuidad de Silapro 20. La caja azul es la continuidad de Silapro 20. Sí. ¿Y qué es esto, por ejemplo? Bueno, y como dato de color, más allá de todo eso, recordemos las palabras de Viñaroli, ¿no? Que decía que no había prueba, no había sustento, algo para tener en cuenta tiempo atrás. Revisamos este archivo que lo tiene la cadena de custodia, que es la conciliación de junio de 2019, hecha por Pablo Biasetti. El autor fue Pablo Biasetti en junio de 2019. Y está la rendición. Recordemos que según el decreto que mostramos anteriormente, en junio de 2019 había más de 8 millones de pesos para los subsidios estos que se daban. Se hace la rendición, claro, muy bien. Y de repente ven cheques librados y no cobrados y muestran el nombre. Quiero que esto, por favor, le hagas un plano, Jorge, a los que están en azul. Son el número de cheque en junio de 2019 y te voy a leer los nombres, por ahí los conoces. Valeria Honorio, Pablo Sanz, Omar Ulises Quesada, que él estuvo en la parte previa del juicio. Osuna, Marcos Osuna, Cristian Javier Vergara, que fue uno de los arrepentidos, Paola Ceballos, Ariel Crom, nuevamente Ariel Crom y nuevamente Pablo Sanz, llevándose o queriendo retirar plata de 50.000, 30.000, 35.000 pesos, montos similares, que fueron retenidos. Todo esto, esos nombres estuvieron después en el juicio, de 2020 a 2022. Esos nombres estuvieron en el juicio. Ya en 2019 le retenían cheques en la rendición que presenta Biasetti, en la conciliación de junio de 2019. Todo esto está. Todo esto lo tiene Enfocados, pero no es que lo inventó Enfocados, lo tiene Fiscalía. Para ir cerrando, ya no quiero dar mucho más vueltas, yo sé que por ahí te mareé un poquito, pero es interesante seguramente cuando vayas pausando y encontrando cada parte que te guste más o que te interese más, vas a ir entendiendo un poquito más. Pero me gustaría ir cerrando con esto que escuchamos del juez Kess, porque cuando él da la sentencia, le llama la atención los nombres que no se tuvieron en cuenta y dice, esto no fue para un terreno, una estética, para bombones. No. Esto fue para la política. Y acá no se preguntó a nadie de la política. Acá no se llamó. Hubo un embajador, que ya te lo voy a mostrar, porque no me voy a ir sin mostrar lo de embajador. Pero no se mostró. ¿Y por qué no preguntaron? Entonces, uno entiende por qué no hubo asociación ilícita, por qué por lo menos tomó la decisión que tomó el juez y el resto de los jueces. En ese sentido, claro, si no se llamó a quienes se tenían que llamar, no se consultó, no se preguntó. Lo escuchamos aquí, lo escuchamos. Hemos podido observar un listado importante de referentes, punteros, como llamaron algunos testigos del movimiento popular neuquino. Parte de la evidencia mostraba que por lo menos uno de estos grupos era liderado por Claudio Domínguez. Hemos podido observar en la contabilidad de la Caja Azul, una contabilidad con alguna precariedad, pero que la tenemos por acreditada, cuál era el destino de los fondos. Así pudimos observar que se le pagaba también a gente de prensa. Hubo algo que nos llamó mucho la atención, y es que dentro de la contabilidad figuraba alguien con el seudónimo Embajador y otro con el seudónimo XXXX.
y nos llamó la atención puntualmente porque las partes acusadoras no realizaron a ningún testigo ninguna pregunta tendiente a determinar la identidad de estas personas, que casualmente son las personas que más cantidad de dinero se llevaron. No debemos perder de vista que la acusación es por un monto histórico de 153 millones de pesos, monto que actualizado supera los 1.100 millones de pesos. Y aquí no se trató de 2 terrenos en Clotilde y un vehículo. La mayor cantidad del dinero se filtró a través de estos mecanismos hacia los referentes del movimiento popular neuquino y hacia estas personas cuya identidad no hemos tenido la posibilidad de conocer. Entonces, nosotros tenemos la esperanza de que estas exhortaciones de la Fiscalía a que declaremos la responsabilidad de todos los acusados porque el pueblo de Neuquén quiere justicia, sirvan también para que el Ministerio Público Fiscal profundice la investigación y traiga a juicio en lo sucesivo al resto de las personas que evidentemente han tenido un compromiso muy importante con los hechos investigados. Hasta que ello suceda, y debido a las características del litigio, a la omisión de debatir sobre algunos temas y a la limitación que nos impone la doctrina precedente de la Corte Suprema, vamos a considerar que los hechos juzgados en este proceso encuadran en el delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública, que es un tema que no fue controvertido. Vamos a considerar que esta maniobra comprende todos los casos de uso de tarjeta de débito y este delito de uso no autorizado previsto en el 173, inciso 15, queda absorbido por la administración fraudulenta y vamos a rechazar la acusación por asociación ilícita. Bueno, y como escuchábamos del juez él decía, la plata, esos 1.000 millones históricos de 2020-2022 fueron para la política y no para cuestiones personales. Nosotros decimos, hubo un montón de dólares que quedaron en un limbo tiempo atrás, que seguramente engordan esa cifra que se tuvo en cuenta. Pero también, justamente, se menciona a embajador, a XXX. Bueno, acá tenemos la caja azul de junio de 2020 y vemos justamente a embajador y también a XXXX llevándose lo que eran montos más chicos con respecto a lo que veníamos hablando, ¿no? Ya había bajado la campaña, ya no había montos mucho más chicos, considerablemente más chicos. Sin embargo, seguían recibiendo algunos montos, nombres que no sabemos quiénes son. Un entrevistado acá nos dijo quién suponía él que era. Yo no lo puedo asegurar. Seguramente vos en tu casa tampoco, pero llama la atención, ¿no? Y se llevaban la mitad de lo que se generaba en esa caja azul. Pero bueno, justamente, por ahí decirte que todos estos archivos que tenemos nosotros y que te fuimos mostrando llegan caja azul hasta junio 2020 y también lo que es globales llegan hasta junio 2020. Pero cuando hablan que no hay pruebas, que no hay cómo rastrear, bueno, por favor le pido a Jorge que ponga junio 2020 globales junio 2020, lo vemos ahora en pantalla, todos los nombres, los bloques, todo, y abajo números de cheques, que tranquilamente se podrían rastrear. Pero esa no es tarea nuestra. La nuestra es llevarte la verdad y por lo menos que tengas la información que no se quiso mostrar en otro lado, porque esta información no la inventamos. Esta información está en Fiscalía. Tuvimos la cadena de custodia, como la puede tener cualquiera, y la mostramos. Nosotros decimos mostrártela para que tengas la información completa. Así que, para cerrar el programa, invitamos a Viñaroli a dar explicaciones, totalmente invitados todos acá. ¿A qué es? Para que también de alguna manera diga por qué dijo lo que dijo en su sentencia, que también de alguna manera muchos podemos coincidir con algo de lo que dijo. Y antes de hacer algunas conclusiones totalmente objetivas, te quiero decir que te vamos a dejar una pregunta acá para que vos puedas de alguna manera también dar tu opinión. La causa de estafa con planes sociales, ¿hay pruebas para decir que viene de antes de 2020 o no? Bueno, danos vos tu opinión. Obviamente valoramos cualquier tipo de respuesta. Y como
conclusiones finales, es decir que sí, evidentemente había un sistema formal de contabilidad en todo este tiempo, que vimos con las conciliaciones, con los cheques, cómo iban cobrando, las planillas formales y también planillas informales que convivían paralelamente. De repente había concentradores de números que eran mucho más elevados a esos 5.000 pesos que recibía alguien que necesitaba un subsidio, o 600, 800, depende del año. Había montos más elevados. Y había personas que se repitieron durante todo este tiempo, incluso que llegaron al juicio muchas de estas personas, pero por cosas hechas años atrás. Estos montos típicos de 50.000 pesos se ven constantemente, a nadie le llamó la atención. Sí se nota, y esto no es capricho mío, cómo fue creciendo el monto de los planes para cuando fueron épocas de campañas electorales. Entonces, sí, las situaciones, el sistema es similar de 2016, 2017 hasta 2020 o a previo del juicio, con lo que sí sucedió en el juicio. Eso es similar. Sin embargo, no se ha querido ni siquiera consultar, llevar a juicio. Bueno, esto ha sido enfocado. Yo sé que ha habido un montón de información que quizás te marees un poco, pero teníamos un montón de preguntas y queríamos respuestas, las seguimos queriendo. Nos tomamos un montón de tiempo para hacer este informe. La verdad que llevó tiempo conseguir información, cruzar datos, entenderlos y seguimos con preguntas, pero no nos queda a nosotros responderlas, le queda a la justicia. Invitados a aquellos que quieran venir. Recordá que la realidad cambia, depende del foco con el que la mires. Recordá que podés ayudar a esta producción a que siga al aire con enfocados.tv.mp y recordá que en todas estas redes que tenemos acá podés comentar el contenido, podés pasárselo a los demás y hacer que esta producción, por supuesto, siga manteniéndose en pie con contenido de alta calidad como siempre. Nos vemos la semana que viene.